Me piden la camiseta del Atleti, por ejemplo, Mm, porque a uno de los hijos le gusta Nico Williams. Vale, perfecto. Entonces, yo que soy de la Real, ¿qué voy a hacer? No le voy a comprar una camiseta del Atleti porque yo soy de la Real, entonces en mi casa no entra una camiseta del Atleti y tal. Yo no quiero eso para mis hijos, que elijan libremente y que en un momento dado, si mi hijo me pide una camiseta del Atleti y si nos podemos permitir o lo que sea tal, pues no veo mal eso, ujú. ¿no? Entonces, bueno, ahí está también lo que nosotros podemos hacer o no. La Liga Versus, la fuerza de nuestro fútbol. Un proyecto que busca erradicar el odio dentro y fuera de los estadios. El entrenador del Real Club Deportivo Mallorca, Yagoba Arrasate, charla con el periodista de Dazón, Rafa Escrits, sobre qué se puede hacer desde el fútbol para acabar con el odio en las gradas. Muy buenas, mister. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me voy a presentar. Soy Rafa Escrits, periodista en Dazón. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque eres un mister, un entrenador, una persona con la que yo me identifico mucho por de dónde vienes y tu manera de transmitir, de vivir y de ver el fútbol. En ese sentido, te tengo que decir que para mí es un placer esta charla. Gracias por los halagos y que sepas que yo también te sigo porque he visto algún reportaje tuyo y los dos venimos del barro y lo cual yo creo que es importante también valorar de dónde venimos. Te iba a decir, de hecho, que eres de los pocos entrenadores que a lo mejor no ha tenido una trayectoria como futbolista en el fútbol profesional, pero no sé si es una tónica habitual, pero cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más gente que se prepara habiendo tenido la carrera de futbolista profesional para llegar precisamente a dirigir un equipo. Sí, creo que hay más, cada vez más. Nos apasiona este juego y de pequeño tú no quieres ser entrenador, quieres ser futbolista, pero a veces, pues bueno, no te da, ¿no? Yo he jugado esta segunda B y luego, pues es verdad que me he formado y he tenido la suerte de poder entrenar ahora en Primera División. Pero eres de estos que estaban en el vestuario haciendo correcciones, tal. Sí, sobre todo al final de tu carrera, cuando ya ves que tu techo es segunda B o lo que sea, pues lo que intentas es analizar al rival, ayudar al entrenador y ya estaba ya pensando más como entrenador que como jugador, ¿no? ¿A qué edad dejas de jugar? Pues a los 30 prácticamente, donde empiezo a sacarme los títulos y ahí ya empiezo a entrenar en el pueblo primero, sí. Y paralelamente eres profesor Sí, también. sí, sí, yo los primeros años, hasta que empiezo en la Real Sociedad, digamos, como ayudante de Philippe Montañer, Mm, ya en el fútbol profesional, hasta sí, sí. entonces, tanto cuando entrenaba en tercera división o en el fútbol base de la Real, compaginaba con mi labor de docente, digamos, de profesor y bueno, pues la pedagogía para mí es como una forma de vida, por lo tanto, pues son las dos cosas que más me gustan, ¿no? El ser entrenador y el ser profesor también. ¿Se parece mucho o qué? Sí, yo creo que van ligadas, ¿no? Al Mm. final se trata de sacar el máximo rendimiento del jugador o del alumno y para sacar el máximo rendimiento a veces hay que empatizar, hay que escuchar, hay que hacer muchas cosas. Es que leí una entrevista que decías que tu madre en su momento te Sí. dijo que no te dedicaras al fútbol y que ¿cómo fue esto? No, me sigue diciendo Sí, todavía. ¿eh? Mi madre sigue pensando que estamos como muy expuestos, muy en el foco y ella siempre me dice, joder, tendrías los fines de semana libres, tendrías 2 meses de vacaciones como profesor, estarías más con la familia, con los hijos. Bueno, tira por ahí un poco mi madre, sí. ¿Compensa o qué esto? Que Sí, porque al final es lo que más nos gusta y nos llevamos malos ratos y a veces lo llevamos a casa también y la familia es la que paga, pero bueno. ¿Cómo ves el fútbol por aquí ahora que te estás, bueno, entiendo que ya no adaptando, que ya llevas unos cuantos meses aquí en la isla, la afición del Mallorca, no sé si has tenido la oportunidad de ver algún otro equipo por aquí por la isla, la afición Bueno, aquí en la isla. sí, bueno, mis hijos juegan en equipo aquí de la Unión también y ves un poco cómo son estos clubes humildes y cómo se las gastan para salir adelante, el servicio que dan, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social también, y eso siempre me ha gustado. Y luego, bueno, el Mallorca, hombre, yo vengo de Osasuna, que es un club también muy, es un club primero y es de los Sí, socios sí, y hay sí. un sentimiento de pertenencia muy, muy grande. Pero es verdad que esto me ha sorprendido para bien, ¿no? Porque al final, antes, pues el recuerdo que tienes del Mallorca es de un estadio un poco más frío, con Mm. pistas. Y bueno, primer partido también cuando llegamos aquí es contra el Real Madrid, muchísimas camisetas rojas, que eso me llamó la atención también. Y bueno, creo que se están dando pasos, ¿no? Seguramente la final del año pasado ayuda también a que esos jóvenes se sientan identificados, que tengan ese arraigo un poco con una tierra, con unos colores, eso va a más, ves a gente joven con camisetas del Mallorca, poco a poco el club también va dando pasos, 20.000 socios, bueno, ojalá sigamos dando pasos y para eso es importante que el equipo conecte un poco con la afición. Porque tú eres vizcaíno, Sí, pero de la Real. sí, mi padre es de Motrico, mi madre de Berriatúa y como en muchos casos, pues Mm. va a vivir a Berriatúa, Vizcaya, yo soy vizcaíno y orgulloso además.
pero mi carrera futbolística y mi sentimiento sobre el fútbol siempre ha sido más guipuzcoano y sobre todo más Churiurdin. La chispita fue en Atocha. Sí, porque me acuerdo, con 7 años me apunto al fútbol playero. No es el fútbol playa de ahora, Sí. no, el fútbol playero es con las mareas y que jugábamos No. allí en Deva, y mi padre me Sí, sí, apuntó sí. con 7 años a fútbol playero, y con un equipo de Motrico yo jugaba en Deva y cada 15 días jugábamos, y luego nos apuntábamos el que quería para ir a Atocha, para ir a ver a la Real. En un autobús íbamos y yo iba con mi padre, y mis primeros recuerdos son en Atocha con la Real, y te puedes imaginar un niño de 7 años pues esperando cada 15 días a ver si me tocaba en el sorteo, si podía ir a Atocha a ver a la Real. O sea, era de estos niños que tenían el fútbol en vena Sí, ya sí, sí. metido. Además ¿no? era muy diferente porque una hora antes ya entrábamos a Atocha, Mm. cogíamos nuestro sitio, veíamos todo el calentamiento, era una locura. Y cuando vives eso le das mucho más valor a todo lo que estás viviendo ahora. De hecho, yo creo que todos nos fascinamos con el fútbol como un estímulo positivo, ¿no? Como Sí, algo que me gusta, sí. como algo que tal. Entonces, yo a mí me remueve un poco por dentro, ahora que hablábamos de que las cosas han cambiado, como nosotros que llegamos al fútbol como algo positivo, se le pueda dar la vuelta en determinados puntos y acabemos con ciertos discursos de odio que creo que no hacen bien a nadie, pero al primero, al propio que los lanza, ¿no? No, yo creo que nos falta cultura futbolística, que yo creo que tú y yo hemos mamado, ¿no? Nosotros, yo con el Motrico, por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros íbamos por la provincia de Guipúzcoa fuera, y siempre nos llevábamos bien con la Ujú. afición visitante, y terminaba el partido y hacías incluso amigos, y quedabas para la vuelta y le dabas la mano, y estaba como algo como muy instaurado de que pues yo voy a defender lo mío, tú lo Claro. tuyo, pero cuando termine somos amigos, nos damos la mano y tal. Y hoy en día vemos que eso, cuando pita el árbitro, no termina. Ujú. No termina porque hay un análisis post, hay muchas imágenes, hay muchos programas, hay muchas, y durante la semana se sigue hablando, Sí. incluso se calienta de antes o sea, yo creo que hemos perdido un poco el norte en eso, y lo que era algo, yo creo que noble, digamos, esa cultura que se dice del rugby también, ¿no? Sí. Que creo que hace falta un poco, pues lo estamos perdiendo, y es peligroso porque los críos ahora lo que ven es un poco eso, y creo que no es positivo. Y hablo del rival, hablo del árbitro, hablo de la afición, y nosotros siempre pensábamos que enfrente había un rival, pero nunca un enemigo, ¿no? Claro. Y creo que ese matiz es importante. Es que me llama la atención lo que dices del fútbol vasco de categorías inferiores que yo conozco, vale, hoy estamos divididos o enfrentados por este partido, pero creo que es más grande lo que nos une, a lo que pertenecemos, que lo que nos divide, que puede ser un partido o una clasificación en concreto, ¿no? Sí, y creo que en eso has hablado del fútbol vasco, y creo que es un ejemplo en cuanto a los derbis vascos también. Y ha habido imágenes icónicas últimamente Sí, de sí. algún aficionado mezclado entre una que ha sido viral Sí, también. sí, sí, sí. Pero eso indica un poco de que tú puedes ir a pasar el día, de estar en los prolegómenos, de juntarte con la afición, de cada uno animar a lo suyo, incluso que haya bromas, pero siempre dentro de una deportividad. Ujú. Y creo que en eso el fútbol vasco ha sido un referente, y creo que sigue siéndolo. Y creo que el derbi es el Sí, mejor ejemplo de ello, sí, porque hay yo mucha creo. gente a lo mejor que no conoce el derbi de primera mano y dice, oye, que se están dando besitos, ¿qué tal? Pues, oye, han jugado una final de Copa entre ellos, ha habido una rivalidad, una confrontación, se han quitado clasificaciones europeas, pero para mí, desde mi punto de vista, es más grande lo que une a Atleti y a Real Sociedad o a guipuzcoanos y a vizcaínos que lo que les puede separar, que es un Sí, partido de fútbol, que pueda existir esa rivalidad. sí. Pero hay una, ¿no? Sí, es que a mí me pasa, que yo en mi cuadrilla la mayoría son del Atleti, porque somos vizcaínos, hay alguno Claro. de la Real, y siempre ha habido ese pique, pero ese pique sano de antes del partido, de bromas, de tal, va a pasar esto, tal, durante el partido también, y luego pues al día siguiente pues lo típico, tal, pero siempre desde un Ujú. respeto, y no nos ha costado nada que eso sea así, porque seguramente hemos heredado eso también. Claro. Entonces nosotros queremos también, pues bueno, pasar eso a las siguientes generaciones, pero luego hay conflictos, hay confrontaciones, luego los hijos o los que vienen te pueden decir, eso está muy bien, pero luego yo veo otras Ya. cosas. No es tan fácil, ¿no? ¿Te preocupa que se pierda esa herencia? Sí, yo creo que Mm. sí. Mis hijos, que no son tanto de la Real como yo, sí, pero bueno, son del Mallorca ahora, de Osasuna, el mediano es del Numancia porque nació en Soria, y cada Ostras. uno tiene su historia, ¿no? Pero me piden la camiseta del Atleti, por ejemplo, Mm. porque a uno de los hijos le gusta Nico Williams. Vale, perfecto. Entonces, yo, que soy de la Real, ¿qué voy a hacer? No le voy a comprar una camiseta del Atleti porque yo soy de la Real, entonces en mi casa no entra una camiseta del Atleti y tal. Yo no quiero eso para mis hijos, que elijan libremente, y que en un momento dado, si mi hijo me pide una camiseta del Atleti y si nos podemos permitir o lo que sea, tal, pues no veo mal eso, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, ahí está también lo que nosotros podemos hacer o no.
Yo creo que lo que acabas de decir es un ejemplo, o sea, de aplaudir, porque creo que si Gracia igual no me existe. hace, pero entiendo que tengo que No, hacerlo, ¿no? pero que se lo digas, que a lo mejor con un tono un poco más Sí, jocoso y sí. tal, pero oye, yo no te voy a decir, porque si un padre le dice a un hijo, yo te niego esto, estás plantando esa semilla del odio, que al Por final eso, por eso. seguramente siempre empieza en el Y en seno esas de. pequeñas cosas creo que está el Claro. futuro, ¿no? Sí, sí. Claro, la responsabilidad primero de las propias familias, ¿no? Y luego de los educadores. Tú como profesor, creo que al final que tenemos un reto por delante, porque al final los estadios de fútbol son el reflejo de la sociedad. Lo que pasa en el campo de fútbol Sí, es lo que, sí, es sí. lo que pasa afuera. Y por desgracia hay cosas que últimamente no me gustan nada. No, yo creo que lo más importante es crear conciencia, para mí. Mm, Hay que crear conciencia, pero eso no es gratis y no se consigue en un día. mm, Y para mí todo esto es un problema de base de educación. Y mm, cuando digo educación es familia y digo también, pues bueno, educación digo que puede ser el colegio, puede ser. Y creo que ahí es donde tenemos que meter olas y ahí es donde a veces pensando que hacemos un favor, hacemos un flaco favor. ya. Y en vez de en una dirección vamos en otra. Y luego los críos es que lo captan enseguida. Entonces, uf, es que es complicado y creo que tenemos mucho trabajo ahí. Tenemos que hacer trabajo, pero tenemos que hacer un buen trabajo también. No solo trabajar o meter horas, sino ir en una dirección, yo creo que adecuada para que no podamos fomentar ese odio, ¿no? Pasa con los jugadores, pasa con los equipos y pasa con los árbitros también. Sí, sí. Que me cuesta a mí, por ejemplo, yo tengo una cría de 13 años y dos críos de 8 y 5 que son futboleros y tal. Mis hijos ahora mismo no ven a los árbitros como deportistas. Y creo que tenemos un problema. Y lo he dicho cuando los entrenadores nos hemos juntado con los árbitros, ¿eh? Creo que tenemos que humanizar también. Cuando la gente vea que los árbitros son humanos y que Ujú, preparan los partidos y que son deportes, todo cambiará. Pero a mis hijos ahora mismo les cuesta ver a los árbitros como ujú. deportistas. ¿Por qué? Pues porque se habla mucho de ellos, porque hay mucha crítica, porque van a un campo y les pitan, porque salen de un partido y van en un coche tal, parece que como si Sí, fuesen sí, sí, eso sí. delincuentes. Sí, Entonces sí. creo que hay mucho trabajo ahí Mm. detrás. Digo el ejemplo de los árbitros Sí, sí, porque sí, creo que es un sí. ejemplo muy claro porque a mí me pasa en casa, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo detrás y todo es, para mí, ¿eh? Crear conciencia. ¿Y cómo creas conciencia? Pues desde la educación. Sí, 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 tal cual. Justo por eso la iniciativa de la Liga contra el Odio, que es justo por la que estamos aquí. Esas iniciativas desde esta temporada con los QRs en los Sí, asientos, las pegatinas, los carteles, las informaciones en los videomarcadores. Primero, para que el aficionado tenga conciencia de que esto pase, genere esa conciencia, esa educación que es la que tú comentabas, y a partir de estos QRs pueda reportar estos delitos de odio y ser parte activa del cambio que yo creo que empieza de los propios aficionados, sí, sí. pasando por nosotros también como comunicadores, que tenemos que ser los primeros en dar ejemplo, ¿no? Y no lanzar mensajes a lo mejor más propios de una grada de aficionados que no de un comunicador. Y después también, por supuesto, con vosotros dando vuestra opinión. Y estoy muy de acuerdo también con lo de humanizar, entre comillas, la figura del árbitro. Pero creo que el primer paso lo da la liga con esta Sí. iniciativa. Sí, y luego lo que tú has dicho, nosotros ahora mismo somos portavoces del club, porque nosotros hablamos mucho durante la semana. Tenemos una rueda de prensa previa y post. Luego, Ujú, antes del partido, con la operadora que sea tal, tenemos que hablar también. Eso nosotros, los que están jugando Europa, imagínate el doble. Entonces, mm. estamos cada vez más en el foco. Entonces, y es en el club el único que habla, por ejemplo, pues en el Madrid, al que más se le escucha es a Ancelotti. Ujú. En el Barcelona, Flick. Entonces, somos también portavoces del club. Entonces, imagínate si tenemos importancia o lo importante que es lo que decimos, que podemos ir en una dirección o en otra. Podemos calmar o podemos alimentar. Podemos ser ejemplo o ser. Entonces, yo creo que a veces no nos damos cuenta de la relevancia que tenemos nosotros Ujú. también, porque hoy en día, y antes, bueno, se valoraba solo el partido, pero ahora se valora una rueda de prensa, unas declaraciones, se valora todo. Entonces, yo creo que es importante todo esto. Vuestro club, el Mallorca, también participa en la campaña de la Liga contra el Odio. No sé Sí. si, bueno, qué opinión tienes y si has visto un poco las acciones que se han llevado a cabo aquí en el estadio. Sí, pues creo que es importante, ¿no? Sobre todo lo de crear conciencia, ¿no? Ujú, Lo de la liga ha dado un paso más, hemos metido ahí a mucha gente, los críos leen lo que, pues al final es importante eso también, ¿no? Que haya un manifiesto, que haya lo del QR, que tú tengas esa posibilidad que si en un campo ves algo que está pasando tal, poder. Bueno, son pasos, pero entiendo que eso es importante, pero lo más importante para los críos es lo que hacen un poco sus sí, referentes, ¿no? los Entonces, ejemplos. lo que puede decir un entrenador, un jugador, un capitán, creo que a veces es tan importante como todo lo demás
ahí es también donde tenemos que poner el foco. Parece como que lo que tú has dicho, en cada derrota se busca un culpable, Sí, ¿no? sí. Se busca focalizar un culpable para Sí, echarle la culpa sí, de lo que ha sí, sí. pasado, ¿no? Eso es una locura lo que ha cambiado. Nosotros hablamos mucho entre los entrenadores. Es que antes se valoraba una trayectoria del entrenador y a los Claro. 6, 7 partidos ese entrenador no anda bien o... Es que ahora ya es que no es el partido. Se analiza una convocatoria primero. Pues no han convocado a este tal, ya mal. Eh, la alineación. Una hora antes ya tienes la alineación y el dibujo. Pues ¿cómo puedes salir con esta alineación? ¿Cómo puedes...? ¿No? La rueda de prensa Sí, 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 anterior sí. también, lo que has dicho. Entonces, nosotros decimos, "Joder, no ha empezado el partido y ya estás ya en el foco. Joder, déjame equivocarme, que todavía no ha empezado el partido, ¿no?". Entonces, imagínate, luego en el partido están los cambios que puedas hacer en el partido, cómo ha terminado el partido, las declaraciones. O sea, hay un montón de matices ahora para poner el foco sobre todo al entrenador. O sea, antes era, el entrenador se le criticaba, pues, no después Sí, del sí, sí, partido, sí. sino a los 2, 3 meses o lo que sea. Ahora ya, antes de empezar el partido, ya está en el foco. Y después del partido ya ni te cuento. Entonces, luego también hay un montón de programas, hay redes sociales. Pues imagínate lo que dura el post. Entonces, la figura del entrenador es normal que se desgaste, porque esa diana, digamos, tiene muchos matices hoy en día que antes no tenía, ¿no? Y psicológicamente, ¿qué haces tú personalmente, Yagoba, para Bueno, sobrellevar todo esto? primero relativizar las cosas. Ujú. O sea, ganamos, pues ganamos y ya está, pues darle la importancia que tiene. Y si perdemos, pues tampoco dramatizar. Pero entiendo que no es fácil, porque somos los primeros que nos cambia el humor. Si ganamos y perdemos, trabajamos para que el fin de semana tengamos buenos resultados, entonces de eso depende un poco todo, pero tenemos que relativizar. Es que si no relativizamos, se nos iría la cabeza. Ujú. Entonces, si hacemos caso a comentarios o a, no sé, o artículos o a lo que dice la gente o a lo que puede decir la grada en un momento dado, nos volveríamos locos y nos desviaríamos un poco de lo que es nuestro camino. Entonces, nosotros tenemos que hacer el análisis más allá del resultado, sabiendo que el resultado es lo más importante, pero bueno, es importante el staff, es importante la persona que puedas tener al lado, la mujer, la familia, tal, para relativizar esas cosas y sobre todo intentar que eso no te saque de lo que es tu camino, ¿no? Yo intento disfrutar de lunes a viernes porque es mi pasión. Luego los fines de semana me Ujú. pongo nervioso, por dentro hay ese cosquillo y así tiene que ser porque el día que falte eso seguramente pues no tendrá mucho sentido lo que hagamos, ¿no? Sigue estando entonces ese Sí, cosquillo, ¿no? muchísimo, muchísimo, sí. Eso me Y creo que es la parece, esencia de todo, ¿no? efectivamente, Ponernos nerviosos, porque yo creo que efectivamente. eso saca lo mejor de cada uno también. El día que nos dé igual, entre comillas, esa previa de partido, lo que sea, es que algo nos falta y seguramente no sacaremos lo mejor que tenemos dentro. ¿Y a tus jugadores les has hablado alguna vez de esto? ¿Sabes si consultan mucho? ¿Les dices que no lean determinados mensajes? No, a O... ver, tengo 25 jugadores y no puedo entrar en eso porque hay gente que es muy activa Mm. con las redes, hay gente que ni se entera al día siguiente de algún resultado del día anterior. Hay un poco de todo, entonces, bueno, cada uno hay que respetarlo en su esencia, ¿no? Hay que conocer cada uno cómo es Claro. para poder entrarle de una manera o de otra. Lo que hemos hablado antes del profesor también, ¿no? De que Ujú. hay que escuchar, hay que detectar, hay que empatizar, hay que... café para todos, yo no creo en eso. Y no es lo mismo dirigirte a Mafeo que dirigirte a Muriqui, por ejemplo. Entonces, tengo que conocer primero bien a cada uno para luego poder entrar a uno o a otro. ¿Hay mucha pedagogía individual en ti? Sí, yo como... Para mí la pedagogía es una forma de vida Ujú. y creo mucho en eso. Creo en el convencimiento, no creo en la autoridad que había antes. Pero para convencer, uff, ahora mismo somos transmisores. Para Ujú. transmitir y para que llegue el mensaje, primero hay que hacer ese trabajo hacia adentro. ¿Y quién motiva al entrenador o quién convence al Claro, claro, entrenador? claro. Y ahí es, para mí, el trabajo más difícil nuestro está ahí, Ujú. con tu staff, tú solo, leyendo, escuchando, teniendo gente también alrededor que te pueda ayudar, hacer ese trabajo, digamos, hacia adentro, para que luego, cuando sueltes todo eso, cuando eres transmisor, pueda llegar al jugador. También la afición como que no sé, al ver mensajes positivos, ver unión dentro de un club, a lo mejor esos mensajes de odio no se dan tanto, ¿no? No sé si estás un poco de acuerdo en Sí, eso. sí, yo creo que al final es, cuando crees en una persona, al final está por encima de todo y lo puedes extrapolar a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Creemos en un proyecto, en una Ujú. persona, en unos valores, en un trabajo que se está haciendo desde arriba hasta abajo y hay momentos malos y tal, pero eso no quiere decir que de repente se caiga el castillo, ¿no? Yo sigo con esto y es una manera de decir, de apostar por algo
y de que cada uno tiene que hacer su camino, digamos, sin pensar en los demás, sin meterme con los demás, sabiendo que va a haber altibajos, ¿no? Es que al final un club también comunica. O sea, comunicáis vosotros los elementos individuales de cada club, pero el club como institución también comunica y Sí. también transmite unos intangibles, unos valores, Sí. que eso al final la afición lo recibe, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, aquí se está viendo ahora en Mallorca con la gente joven y todo eso, pero yo vengo del norte que al final el Atleti es una religión allí. Claro. Y la Real es casi lo mismo. Y Osasuna, que he estado ahora, o sea, hay un sentimiento de arraigo, de pertenencia. La gente está orgullosa de ser de Osasuna. Y si Osasuna gana un partido, están contentos. Pero si Osasuna hace un comunicado porque entiende que no se han portado bien con tal, más orgulloso todavía. Claro. Entonces son cosas que yo creo que son como una forma de vida, de una forma de ser. Y tiene mucho que ver con lo que has dicho, con fomentar el odio o al revés, defender lo mío desde una Exactamente. postura coherente. Y ahí a veces no nos damos cuenta que estamos, para mí, creando conciencia, lo que he dicho antes, Ujú. ¿no? Y aquí en Mallorca, estos primeros meses, ¿cómo ves un poco pues eso, lo que comunica el club, los alrededores del club, el sentir de la afición de la isla? Sí, ahora es muy diferente, ¿no? Tenemos Mm. una propiedad americana que también es de poner en valor, porque al final es una propiedad americana, pero vienen del deporte y del deporte profesional. Entonces creen los procesos, creen las mejoras, no se van a poner nerviosos por una mala racha, creen una visión a medio plazo. Creo que eso es muy positivo. Luego es verdad que la referencia aquí pues no lo tenemos con ellos. Tenemos, bueno, pues un director general, tenemos un director deportivo, tenemos unos capitanes que son muy de aquí, pero yo sí que veo que, joder, yo vivo en Palma y a veces en Palma pues no te das cuenta, ¿no? de lo que es el Mallorca, pero si te mueves un poquito Ujú. y si vas a los pueblos y si vas al interior, si vas a tal, ahí te das cuenta también que el mallorquinismo está muy vivo, ¿no? Y se Claro. ve también cada 15 días, ¿no? Con 20.000 personas aquí, con cada vez más gente joven, con cada vez más camisetas. Yo creo que se están dando pasos y creo que hay que aprovechar el momento, ¿no? ¿Estás feliz aquí en Palma? Sí, muy feliz. Y mi familia también, que para mí es muy importante que la familia esté feliz. Pues yo creo que lo has dicho tú. Lo importante es bueno, cada uno, que estés feliz, que estéis contentos con lo que hacéis. Desde fuera, la verdad es que se ve el proyecto, el club, el equipo, cómo juega y las cotas que podéis alcanzar cada día más altas. Y de verdad que me alegro un montón de haberte podido conocer, de haber podido charlar un poco, de ver que compartimos tantas cosas, que hay valores que no se han perdido todavía, ¿verdad?, en el fútbol, y que siga así. Vale, muchas gracias. Para mí también ha sido un placer poder compartir esto contigo, que te conozco desde hace tiempo también. Y sí, si al final es pasión, al final, por mucho que estés en una categoría u otra, al final los sentimientos son parecidos. Eso es, y que el discurso que lancemos sea ese y lo reciba todo el mundo de buen grado. Muchísimas gracias. Vale, gracias.